Hola amigas y amigos, nuevamente desde Confluencia, aquí en Neuquén Capital, este año 25 dando inicios a Confluencias desde Confluencia, hoy con la escritora Patricia Capovilla de San Antonio Oeste, Río Negro, Argentina. Patricia, ¿podés saludar a nuestro público? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto poder saludarlos. Bien, nuestro público te recibe. Eh, Es coordinadora de talleres de escritura creativa en la Biblioteca Luis Piedrabuena de las Grutas, escritora en Más Río Negro, diario virtual, autora de los libros San Antonio Oeste, Cronología Histórica 1905-2005, en proceso de edición, autora del libro Romance Marino, Cuentos y Poesías para leer en la Reposera, reseña histórica local para el Grupo Expedición Patagónica, disertación también en la Biblioteca de la Legislatura de Viedma, participación en la Feria del Libro de Chipoleti, presentación de su libro Romance Marino, presentación del libro Romance Marino también en el Casino de las Grutas, participación en programas literarios de Radio La Noche, La Luna, Post y yo, de FM 88.5 de San Antonio Oeste, integrante del grupo Escritores Letras de Viento y Sal de la Biblioteca de las Grutas, eh, en la docencia hasta el año 77, del 77 al 84, profesora en la enseñanza primaria a nivel primario, desde 2010 a 2017, inclusive profesora en la enseñanza a nivel primario. Desde 2013 a 2016, profesora en la enseñanza primaria, profesora de geografía en nivel medio, profesora de ciencias de la Tierra, Instituto de Formación desde 2016 a 2018 y a nivel terciario San Antonio Oeste, profesora de lengua y literatura en el CET 19, SEM 38, SEM 29, entre otras cosas. Bien, Patricia, vamos a hablar un poquito de ese grupo de letras de viento y sal, donde desarrollan sus actividades, dónde es el encuentro, para que nuestro público vaya sabiendo. Bueno, este grupo Letras de Viento y Sal nació hace 4 años. Éramos escritores de acá de la zona, de las grutas del puerto de San Antonio Este, todos solos, como solemos ser los escritores, ¿no? Bastante solitarios. Y vino otro escritor de acá, Pablo Vigliardi, que ahora en este momento está en Santa Fe y tiene una peluquería que en vez de tener revistas para que la gente espere, tiene libros. ¿No? Entonces, él aconseja además a sus clientes libros para leer, etcétera, etcétera. Nos viene a visitar hace 4 veranos, nos reunimos con él en una confitería y entonces nos sentimos tan a gusto, todos juntos, todos reunidos, hablando de temas en comunes, eh, que dijimos, pucha, ¿por qué no hacemos un grupo de escritores? Bueno, lo dejamos para una próxima reunión para convocar más gentes y entonces nació acá en mi casa, en esa reunión, por idea de Eduardo Reyes, otro escritor, el nombre de Letras de Viento y Sal. Desde entonces nos reunimos todos los miércoles sin faltar a las 20 horas en la Biblioteca Luis Piedrabuena de las Grutas y hemos tenido muchas satisfacciones trabajando en grupo. Hemos ido a la Biblioteca de la Legislatura en Viedma, por ejemplo, a presentar en grupo nuestras producciones. Hemos hecho cafés literarios donde no solamente nosotros leíamos lo que producíamos, sino que la gente podía traer sus libros y leer lo que le plazca, fuera de ellos o no, ¿no? Fuera de su autoría o no. Este, Ahora en este momento estamos haciendo todas las gestiones para ponerle el nombre de Paul Pedersen, otro escritor muy querido por nosotros, a la sala, a una de las salas de la Biblioteca de las Grutas. Y bueno, y como eso podría nombrarte muchas cosas que hemos hecho juntos y que nos resultó una buenísima idea. Hemos hecho talleres de escritura creativa durante todo este verano, no solo para nosotros, para crecer nosotros como escritores, sino también para los turistas que vinieran y quisieran participar de esos talleres. Y la verdad que la gente se ha ido muy contenta. Qué bueno, me imagino
allí a los veraneantes, pudiendo hacer uso de la biblioteca y por supuesto participando con ustedes en esos talleres. Tuve la suerte de conocerlo a Paul hace más o menos 15 años atrás, así que me emocionó ese recuerdo y esto, ¿no? Que están trabajando para poder hacerlo allí. Vos, además de tus libros, vas haciendo publicaciones, digamos, a diario, justamente en Más Río Negro. ¿Esas publicaciones tienen que ver con parte de la historia? Sí, mi libro se llama Crónica de un pueblo con sed de progreso. Son 500 años de historia. Hice 3 años de investigación para poder contar desde 1520, que Magallanes descubre el Golfo San Matías, hasta el 2005, que San Antonio cumple 100 años, ¿no? O sea, toda la historia, año por año, de todos los sucesos importantes que fueron pasando. Esos mismos sucesos, esas mismas historias, contadas por la gente que se quedó, por aquella gente que en el puerto del Este, por ejemplo, eh, no encontraron futuro porque el puerto dejó de funcionar, pero igual se quedaron y participaron del éxodo en 1905 a San Antonio Este, y esa gente del común, la gente del pueblo, que con sus manos levantó la comisaría, que con sus manos levantó el hospital, que con sus manos levantó la municipalidad. Bueno, esa historia es la que cuenta mi libro. Y esas mismas historias, ¿no? Con un contexto histórico más general, ¿no? Con el entramado nacional y el entramado a veces mundial, porque muchos eran inmigrantes, la mayoría, ¿no? Entonces contamos ahí en Mar Río Negro las condiciones que se daban en Europa, para que ellos inmigraran, cómo era aquello entonces y cuáles eran las posibilidades que le ofrecía la Argentina. Entre otras cosas, varios personajes importantes que pasaron por San Antonio, como fue Dolores Fállada, una artista que sus padres eran diplomáticos, hija de nobles, que tiene todavía en muchos museos y casas de arte de Europa muchas esculturas y que, por ejemplo, hizo la escultura de las manos, ¿no? Unas manos mirando al cielo para recibir agua, que está frente a la municipalidad, es un monumento que está, monumento al agua, porque este pueblo nació sin agua. Entonces, ahí se cuenta toda la odisea hasta 1973, cuando llega el agua a través del canal Pomona San Antonio, aquí, ¿no? Y esta mujer, Dolores Fállada, hace ese monumento que es una fuente de donde cae agua por botones, de las manos, todo un símbolo para nosotros. Esas son Eh, las historias que voy contando en Mar Río Negro. sí, me quedé pensando allí que qué importante que es el registro, ¿no? Porque a veces se conocen historias, pero desde la oralidad, y si ese registro escrito no queda, probablemente parte de ese material se va perdiendo, parte de esas historias, y qué bueno que vos vengas haciendo este registro. Exactamente eso fue lo que pasó. Yo estaba preparando para un señor que está haciendo un hotel en su campo, un hotel temático, un hotel de campo, me pide que le prepare una biblioteca. Entonces, bueno, el hotel obviamente se refería a la geografía, a la historia, al turismo de esta zona. Resulta que me encuentro con que tengo algunos libros escritos de la historia de San Antonio, pero muy fragmentada. Entonces me voy a los libros históricos de los clubes, de las escuelas, de la municipalidad, y no están, se perdieron. Con lo que yo empecé a pensar, estamos perdiendo nuestra historia. Y si a eso le sumamos que a este lugar ha venido muchísima gente de afuera que no conocen la historia y que van a empezar a contarla a partir de su llegada. Y está bien porque no tienen por qué tener ese arraigo. Y a lo mejor a partir de ese arraigo es que cuentan la historia después. Pero no es la historia desde su fundación, la razón de las cosas de este lugar, ¿no? Así que dije yo, bueno, perdón, manos a la obra y empecé a escribir.
empecé a escribir primero una cronología muy sintética, pero ¿qué pasó? A medida que yo iba viendo que me faltaban historias, empezaba a entrevistar a la gente para que me pudiera contar, a los descendientes, a los que quedaron. Uy. Y entonces ellos me contaban cosas maravillosas. Así que yo me di cuenta que me estaba quedando corta con el libro y empecé a escribir más y más y más historias. La historia de los bomberos, la historia de las escuelas, los intentos de escuela secundaria, intentos hechos por la gente, ¿no? Que después se trasladaban en obras políticas y todo lo demás, pero los intentos reales eran hechos por la gente. Entonces me pareció de una riqueza tal que creí que no podía perderse en la oralidad. Yo soy una de las últimas generaciones que quedan de aquel momento, porque mis abuelos pudieron contarme, Claro, porque qué bueno entonces, eso, ¿no? O sea, tener claro. de primera mano allí, digamos, el arranque y ser justamente, le da un doble valor a alguien que perteneció, digamos, a ese grupo de gente o que viene de esa descendencia también está muy bueno. No siempre se llega a tiempo para contar la historia y qué bueno que vos lo estás pudiendo hacer. Gracias a Dios, es posible que se hayan perdido muchas cosas en el camino, es posible, porque son San Antonio más de 100 años, por ejemplo, las grutas más de 60. El puerto tiene como 30 años, pero antes, mucho antes, el puerto ya existía desde 1870 y también antes, porque desde 1770 desde España se mandaba a poblar la Patagonia y mandaban barcos para el puerto de San Antonio, que se llamaba el Saco Viejo, ¿no? Y para Puerto Deseado, porque en ese momento la Patagonia quería, pretendía ser invadida por franceses, ingleses, chilenos, y estaba el virreinato del Río de la Plata aquí en ese momento. Entonces Claro. mandaban a poblar la Patagonia. Entonces es posible que en ese devenir de tanta historia, de esos 500 años, muchas cosas se hayan perdido, pero por lo menos hemos podido rescatar y en una secuencia de años, ¿no? Una buena parte de la historia. Claro que sí. Y digo, a veces en medio de la memoria, de la desmemoria y de la literatura misma, juega un papel fundamental también la poesía. Y sería bueno para este momento que nos pudieras compartir una poesía, la que vos elijas, que tengas ahí a mano, y seguimos charlando. Sí, con mucho gusto. Te voy a leer una poesía de mi libro que se llama Romance Marino, Cuentos y Poesías para leer en la reposera, mi primer libro. Y hay una poesía que a mí me gusta mucho, que se llama Invierno. Este, ahí te la cuento. Invierno. Se desangra la tarde sin pronunciar reproche, gravemente herida por el filo de la noche. Cortejo de su agonía bailan diamantes helados sobre la muerte del día. Trepa por los tejados la luna en celo buscando al sol en su desvelo. Solitario el mar murmura en la orilla truncas historias de amor. Y el viento, el mismo que tu nombre se llevó, canta una canción de cuna, mece mi añoranza y alivia mi dolor. Muy bonita la poesía, muy sentida y muy con aire de mar también. O sea, el viento, Claro, el mar ahí, la brisa. También, mientras ibas leyendo la poesía, iba pensando en lo que nos contabas, ¿no? Aquellas primeras historias de esos barcos que antes que fuera San Antonio ya llegaban. Y también, digo, más allá de esta cuestión, nosotros somos una tierra que viene digamos, de gente que dice que nos descubrió, pero ya estábamos nosotros acá en la Tierra o nuestros antepasados. claro que También sí. había y hubo historias
de amor, ¿no? De hecho, la historia de tus abuelos, de los abuelos, o sea, eh, digo, siempre está allí la poesía presente. Es algo, digamos, que nos ayuda a que a veces la vida, a través de la poesía, sea un poco más llevadera, ¿no? No, no hay quien no diga poesía o no lea poesía. No hay quien. El que no cree que cuando hace una declaración de amor no está haciendo una poesía, no sabe lo que está diciendo. El que no sabe que cuando mira el mar y ve la espuma volcarse en la orilla, está viendo poesía. No sabe lo que está diciendo, ¿no? Y asimismo, el que dice que nunca cuenta un cuento, tampoco es cierto. Porque si yo hoy salgo a la calle, veo cualquier cosa que pasa en la calle y vuelvo a mi casa y en la mesa del mediodía cuento lo que vi, estoy dando mi versión de los hechos, estoy poniendo de mí, estoy contando un cuento. Estoy contando un cuento. Dice Facundo Cabral que posiblemente estemos dormidos. Por eso no nos damos cuenta. Claro. Pero aparte hay otra cosa, la premura de la vida no nos hace detener en estas cosas, no nos hace darnos cuenta que todos tenemos un poeta adentro. Claro, la vida misma, por el solo hecho de la energía y del sonido, ya es música y es poesía, o sea, es Claro, eso, ¿no? Eh, totalmente. Mientras decías, digamos, y contabas, me vino a la mente la imagen de Galeano y ese niño que no conocía el mar, ¿no? Que lo acompañó al abuelo y que cuando subió a la última duna y el mar, dice, le estalló en los ojos, con tanta emoción le dijo al abuelo, abuelo, ayúdame a mirar, ¿no? O sea, es decir, otra forma de ver a partir de eso, ¿no? Acá Eh, nosotros tenemos muchos chicos que vienen de las escuelas de la línea sur a conocer el mar. Y de verdad es una poesía verle la carita a esos chicos cuando descubren el mar. es así, yo lo conocí de grande, 30 y moneda de años, y, y es una sensación realmente muy, muy particular, ¿no? Pero más allá de esto, me gustaría también que nos cuentes un poco cómo surge el nombre de Romance Marino. Más allá de que el mal está ahí, que es parte de ustedes, o sea, tiene que haber un porqué más allá de eso. Porque Romance Marino es el nombre de la primera poesía que yo escribí cuando todavía ni se me cruzaba por la cabeza ser escritora. Venía viajando en un viaje muy largo desde Buenos Aires aquí, porque son 1200 kilómetros, ¿no? Viajando de noche, no podía dormir. Y llevaba conmigo una libretita, pero no precisamente como hago ahora para anotar imágenes, para acordarme de alguna. No, la llevaba conmigo porque era una libreta que yo anotaba las cosas para no olvidarme. Eso. Entonces saqué mi libretita y me puse a escribir, y la escribí de un tirón, esta poesía, ¿no? Y la guardé. Ahí quedó. Y bueno, después pasaron muchos años, me dediqué en serio a escribir y refloté esa poesía, Romance Marino, que nunca la toqué, siempre quedó como el día que la escribí, ¿no? Y, y entonces cuando hice mi primer libro, si esa era mi primera poesía, mi primer libro tenía que llevar el nombre de la primera poesía, Romance Marino. Ahí, Fue ahí, así. ahí está, muy bien. Eh, Me gustaría que pudieras compartirnos otra poesía eh, para también para nuestro público y para que vayan conociendo un poco por dónde van tus letras. Bueno, ¿querés elegir? Tengo Romance Marino y tengo Abril, Otoño en el Sur. Estamos en otoño, así Ok, que por ahí podemos ir. bueno, Abril, Otoño en el Sur. Los pájaros se van, las sombras me están discontando que pronto oscurecerá. Sur,
el viento se expresa por las hojas del parral y una rosa desteñida quedó sola en el rosal. Rojos los troncos y el atardecer arden hasta desaparecer. Un sillón me acurruca envuelta en una manta y no quiero ni pensar que ha de ser lunes mañana. Ahí está bien, bien típico, digamos, de nuestro sur, ¿no? Bien Exacto. eh, pegado y dolido al paisaje, ¿no? Que empieza a despedirse, pero que en realidad está entrando en un reposo. Eh, por así, cuando veía un poco de tu recorrido, también hay un, digamos, un transitar por la gastronomía. Y en la gastronomía también hay poesía. O sea, la poesía está en todos lados. ¿Cómo ¿Sí? vas vinculando esto con tu escritura, con tu hacer literario, con el arte? Bueno, un plato de comida es un plato de cultura, porque está diciendo de qué produce ese lugar, cómo trabaja la gente de ese lugar, a qué se dedican, cuál es su vida. Eso es un plato de comida. Cada vez que uno va a un lugar y pide una comida típica, sepa que está pidiendo, muéstrenme cómo vive esta gente. ¿No? Entonces, a mí me parece que la gastronomía, yo hice eventos de gastronomía no porque sea chef, sino porque hago organización estratégica, imagen y ceremonial. Entonces, en ese marco, me han contratado para hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que la gastronomía va reñida con la cultura y sobre todo va reñida con el arte, porque también hay una presentación en un plato de comida, en una mesa, ¿no? En un restaurante. Todo tiene que tener equilibrio, todo tiene que tener color, es como el arte. Es así, es como la poesía. Se puede sentir, se puede degustar, se Claro, puede oír, se puede ver, están todos los sentidos, en la comida como en la poesía, o sea, en eso sí, coincido totalmente. claro. Eh, es así, ¿no? Se va contando la historia a través de la comida. Platos que hoy son tradicionales en distintos lugares del mundo, son los platos que en algún momento fueron los platos, digamos, de los momentos tristes de las poblaciones y hoy son platos gourmet, muchos de ellos, ¿no? O sea, Bueno, precisamente, ahora está muy de moda el osobuco y es un plato carísimo. Y el osobuco era el puchero. Era nuestra comida cuando no había nada que poner en la mesa, ¿no? Ahora resulta que el osobuco está de moda, la polenta estuvo de moda un tiempo y también un plato de polenta valía una fortuna y la polenta era también el plato más barato que había, ¿no? Y cuando sobraba se fritaba y se comía el otro día y si sobraba se seguía comiendo y era así. Es como la fondue en Francia, también. Un plato que ahora es wow y tiene nombre francés. Wow, era el sí, 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 sí. sí, y era el plato que los pobres comían, porque Eh, metían todo en una olla, todo lo que tenían a mano, porque había llegado el invierno, estaban rodeados de nieve, o porque no tenían, ¿no? Y ahí estaba la comida, Claro, ¿no? me acordé del locro. Era El ahí locro, el locro, el ¿no? locro, Eh, sí, eh, claro que sí. es eso, es muy loco, ¿no? Pero es así. Patricia, vamos arribando ya al final, pero yo me quedé con ganas de algo. Te voy a hacer una pregunta más y después la despedida tuya va a ser con Romance Marino. Oh, qué Eh, lindo, muchas gracias. así que la pregunta esta tiene que ver con lo siguiente. Si no tuvieras el mar y no tuvieras la brisa marina, ¿cuál sería tu paisaje? Ninguno. No podría vivir. No podría vivir si no estoy cerca del mar. No podría vivir si no respiro ese aire salobre. Te voy a contar una cosa. Cuando mis hijas se fueron a estudiar a Buenos Aires, yo las acompañé porque ellas se mudaban de un pueblito donde todos la conocían a una ciudad que desconocían todo y a mí me daba mucho miedo de que les pasara algo.
Entonces las acompañé el primer año a que ellas se instalaran, se acomodaran en la ciudad, la conocieran, se movieran con tranquilidad y yo me quedara tranquila. En ese año extrañaba horrores, horrores. Y un día voy al zoológico y resulta que paso por al lado de las focas que tienen agua salada. Yo me quedé parada ahí y lo único que hacía era respirar, respirar ese aire de mar. Y cada vez que me sentía triste, cada vez que me sentía nostálgica, me iba al zoológico y me paraba al lado de la foca. Así que imagínate, no podría vivir sin el mar, no Bien, podría. bien ahí. Bueno, es el momento de romance marino. Ok, romance marino. Majestuosa y altanera, vestida de fino encaje, se alzaba sola la roca por encima de las aguas. El mar acariciaba su piel, fría e impenetrable coraza. Coronas de algas marinas que su amante regalaba rodeaban eternamente a la ciega soberana, inmutable, puntiaguda, insensible coqueteaba. Locas por la indiferencia, las olas la castigaban. Golpearon con insistencia y en embates repetidos que ganaron la batalla, en un montón de granos pequeños a la playa la llevaron. El mar tapó aquel lugar donde moraba su amada y asumió su dolor, sabiendo que aquella roca, majestuosa, altanera, fría, inmutable, insensible, puntiaguda y soberana, en las manos de los niños, al fin le muestra su alma, haciendo de aquellos granos castillos de arena blanda. Qué bello, qué bello. Ahí está el secreto. Bien, hemos llegado así al final del programa de hoy con Patricia Capovilla desde San Antonio Oeste, Río Negro, Patagonia, Argentina, y te vamos a pedir que te despidas de nuestros oyentes y nos volveremos a encontrar en cualquier momento cuando la literatura o la cultura nos convoquen. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a vos, Pablo, por poder conectarme con no sé cuánta gente, pero poder conectarme a través de lo que yo sé hacer, poder compartir lo que más me gusta en la vida. Y a los oyentes, muchísimas gracias por estar ahí y por darle una oportunidad a la literatura, a la escritura, al arte. Muchas gracias.